Bueno, aunque no sea el objeto del vídeo de esta semana, voy a aprovechar que vamos a hablar de unos cuchillos de la casa Cavar para contestar a una persona que me escribió o que escribió en la caja de comentarios de cuando se revisó este Cavar. Si veis en la hemeroteca de mi canal, este Cavar, este modelo concreto de Cavar, tiene hecho una revisión y tiene hecho un vídeo, y en la caja de comentarios alguien me comentó así un poco airadamente que era un cuchillo denostado, que era un cuchillo que la tropa en realidad no le gustaba, que la tropa no lo quería, que era un cuchillo malo y de mala calidad. No recuerdo exactamente cómo fueron los comentarios, pero tampoco voy a volver a buscarlos para releérmelos porque creo que no merece la pena, porque tampoco contesto en concreto a esa persona, sino voy a hacer una posición de lugar. Tenemos una mala costumbre de mirar las cosas con los ojos y con la perspectiva del día de hoy, del momento en el que vivimos. Y cuando las cosas tienen determinado tiempo y determinados años, hay que vivirlas con la perspectiva del momento en el que aparecieron. Aquí tengo guardada una cosa en papel de almacén, pero la veremos ahora. El cuchillo, os recuerdo que es el Cavar, el que se utilizó profusamente en la Segunda Guerra Mundial y en la Guerra de Vietnam. ¿De acuerdo? Es el modelo Cavar. Voy a sacar la funda. USMC. ¿De acuerdo? Este es no una réplica, sino un modelo más o menos moderno de los años 80. Ya quisiera yo que fuera un ejemplar de la época de la Segunda Guerra Mundial o de la Guerra de Vietnam, ¿no? Pero es un Cavar original de los años 80. Conserva su caja antigua, conservo toda la propaganda y todo lo que, y entre lo que había de él había una especificación, ¿vale?, de los planos de producción de un principio del cuchillo. Bueno, no voy a aburrir con la historia del cuchillo, y digo aburrir con todos los respetos del mundo porque ya en su día el cuchillo fue revisado en este canal. Quien quiera, quien de repente entre en el canal y vea este fragmento de vídeo y quiera saber más sobre este cuchillo, sobre el famoso Cavar de la Segunda Guerra Mundial, de la Guerra de Corea, de la Guerra de Vietnam, pues que acuda a la hemeroteca del canal, que busque el vídeo y lo verá. Y bueno, ¿y qué es lo que tengo tapado aquí en papel de estraza? Mirar, no soy muy dado a enseñar bayonetas en el canal, pero en este caso va a ser imprescindible o necesario para la explicación de hoy. Esto es una bayoneta militar norteamericana y esto es el cuchillo de combate Cavar norteamericano. Y ahora os explicaré a qué es lo que quiero llegar. Sí, señores, todos lo habréis reconocido, o muchos coleccionistas lo habréis reconocido. Es la bayoneta del famoso M1 Garand, la bayoneta del Garand de toda la vida. Bueno, esta es una edición un poco especial porque es la que tiene la funda de la versión danesa, la funda de fabricación danesa, pero no deja de ser un cuchillo, una bayoneta modelo Garand M1 con su gatillo percutor para desenfundarla. La sacamos, la ponemos y la mostramos. Nada nuevo bajo el sol, la mayoría de los coleccionistas la habréis visto muchas veces. A lo mejor os baila un poco la excepción, por decirlo de alguna manera, de coleccionista de la funda, pero es el Garand de toda la vida. Y esto, la bayoneta del M1 Garand de toda la vida. Y esto es a lo que quería llegar. Cuando irrumpe
en el escenario bélico de Estados Unidos el cuchillo Ka-Bar USMC, lo que tenían de dotación los soldados norteamericanos era esta bayoneta. El filo que tenían de dotación los soldados americanos era esta bayoneta. Entonces creo que es obvio el por qué los soldados empezaron a reclamar y a querer este cuchillo. Reitero, no voy a volver aquí a toda la explicación de cómo aparece en escenario, cómo se fabrica, cómo le llega a la tropa este cuchillo. Hay un vídeo, no es el objeto del vídeo este de hoy, esto es una pequeña introducción al vídeo de hoy, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, aprovechando que vamos a hablar de cuchillos Ka-Bar, ¿no? Y contesto en tono general, pero por una pregunta que hubo de que no se le consideraba un cuchillo de calidad. Mirad, lo primero que vamos a ver va a ser la diferencia de las fundas, ¿vale? Pues la diferencia de las fundas, yo creo que hay poco más que decir a la hora de la comodidad y del porte de un arma blanca. Las vamos a retirar porque esto va a ser muy rápido y pues aquí tenemos la realidad y las verdades del barquero. Esto es un cuchillo, ¿vale? El Ka-Bar es un cuchillo de combate y esto es una bayoneta tosca, dura, para encastrar en la boca de un Garand, de un M1, con un filo más que pésimo, no voy a decir discreto, sino que pésimo. Me figuro que en su día la tropa haría lo posible por afilarlo con un peso impresionante y todas las comparativas que se puedan hacer ya solo con hacerlas visualmente queda realizada la respuesta. Yo no quiero bajo ningún momento demonizar la bayoneta del Garand M1, ni muchísimo menos, pero no deja de ser una bayoneta. Lo mismo que pasaba con la bayoneta del CEDME español cuando apareció el Villegas y posteriormente el Oso Negro. La bayoneta del CMC español no deja de ser una bayoneta con un filo y con unas características bastante discretas, que servía para lo que servía. Pues en este caso es exactamente lo mismo. Entonces, cuando a la tropa americana le llega la posibilidad de conseguir este cuchillo de combate y multipropósito, porque aparte se podía utilizar para el día a día en muchas labores, casi todas las labores del día a día de un soldado, pues por eso tuvo el éxito que tuvo. Si aún así todo queremos seguir argumentando que es un cuchillo o alguna persona quiere seguir argumentando que es un cuchillo de calidad discreta, que a la gente realmente no le gustaba, que el éxito que se le concede no fue tal, yo ya no voy a insistir más sobre el tema. Creo que todos los que somos aficionados a la cuchillería, ante esta comparativa, ante esta imagen que he mostrado hoy, se nos disipan muchas dudas que pudiéramos, si las tenemos, que pudiéramos tener al respecto. Yo desde luego no tengo ninguna, porque sé distinguir perfectamente entre la utilidad de un filo y del otro y por qué tuvo tanto éxito este cuchillo cuando apareció en escena. Nada más, quede claro que esto está dicho sin ninguna acritud. En su día no contesté o contesté muy livianamente a aquel comentario porque esperaba a tener la primera oportunidad que se ha producido hoy, ¿vale?, para enseñar esta especie de comparativa y que la gente pueda entender que esto no se debe de mirar. Este cuchillo es un error mirarlo con los ojos, con la perspectiva del día de hoy en el que estamos, sino en el día en el que apareció, cuando el arma de dotación del ejército de los Estados Unidos
o una de las armas del ejército de dotación de Estados Unidos era la bayoneta del M1 Garand. Gory, gory, what a hell of a way to die. Gory, gory, what a hell of a way to die. Gory, gory, what a hell of a way to die. He ain't gonna jump no more. Is everybody happy? Cried the sergeant looking up. Our hero answered bravely yes, and then they stood him up. He leaped right out into the blast, his static line unhooked. He ain't gonna jump no more. Gory, gory, what a hell of a way to die. Gory, gory, what a hell of a way to die. Gory, gory, what a hell of a way to die. He ain't gonna jump no more. Buenas noches y bienvenidos una vez más a vuestro canal, a nuestro canal para trabajar herramientas. Después del vídeo de la semana pasada en el que estuvimos hablando de que determinadas historias colgadas en internet dándoles un tinte de veracidad cuando no la tienen no nos parecía del todo correcto, hoy vamos a dar una vuelta de rosca más a lo que se cuelga en las redes, pero esta vez con un tono de humor, y contando una historia serrana que sucedió de verdad. Los españoles nos reímos hasta de nuestras sombras. Si hay alguien, disculpad un segundo, ahí estamos, perdonar, si hay alguien que sabe sacarse sus propias pulgas y reírse de sus flaquezas y su desgracia, esos somos los españoles. Últimamente corre por las redes sociales, por los foros, por las tertulias, por los comentarios de café, la chanza, la broma de que ya lo hemos vivido todo. Todo esto, dicho sea, siempre lo digo con el máximo de los respetos a las pobres personas que han sufrido en sus propias carnes las circunstancias, ¿vale? Y con todo el respeto hacia ellos, pero con esa característica de humor que tenemos los españoles, que sabemos muy bien reírnos de nuestras desgracias, ¿no? Comentábamos que dijimos ya hemos pasado terremotos, ya hemos pasado volcanes, ya hemos pasado olas gélidas siberianas de frío en la capital de España, hemos pasado una pandemia, hemos pasado una dana en la que yo mismo, como muy bien sabéis, muchos de vosotros, he sido un damnificado de la misma, ya que nos queda, ¿no? Y se gasta esa broma fácil, de decir, cuando toquen al timbre de la puerta de casa, mira por la mirilla, sé prudente y mira por la mirilla, no vaya a ser que haya empezado el apocalipsis zombie. Claro, a perro flaco, el refranero, que es sabio el refranero castellano, siempre parece que a perro flaco todas son pulgas y que cuando pensamos que algo no puede ir a peor, siempre es susceptible de ir a peor. Y puede que penséis, ¿y a qué santo viene esto que estás diciendo, José Luis? Pues lo estoy diciendo porque es una broma recurrente y a la que solemos acudir cuando enseñamos filos de muy cuchillos, que si no me reñirá mi amigo don Juan Conan, cuchillos de muy grandes dimensiones en las que con la legislación de hoy en día de este país, pues está claro que poco podemos hacer, desde luego no los podemos sacar a pasear y engrosan nuestras colecciones en nuestro propio domicilio, ¿de acuerdo? Pero nos gusta enseñar nuestros filos grandes
y nos gusta presumir de ellos. Esos filos que habían seguro de vivir en la alta montaña peruana o en la sabana africana, sí que nos acompañarían y sí que, o la tundra siberiana, y sí que los llevaríamos encima, pero que aquí en nuestra península ibérica, pues poco recorrido de utilización tienen, sobre todo por nuestra legislación actual. Entonces siempre gastamos la broma fácil de, pero ¿dónde vas? ¿Para qué quieres un cuchillo tan sumamente grande? ¿Dónde vas con ese cuchillo? Pues tenemos esos cuchillos simplemente porque nos gustan, porque somos coleccionistas y somos aficionados y nos gustan, y como la legislación nos permite comprarlos y tenerlos en nuestros domicilios, pues los tenemos. Pero siempre recurrimos a la broma fácil. Y yo creo que muchos ya sabéis por dónde voy. Es easy, easy, puntos suspensivos, easy, easy, empieza el apocalipsis zombie, ¿no? Ya es lo que nos queda. Decíamos jocosamente que después de haber pasado incendios, después de haber pasado terremotos, después de haber pasado volcanes, después de haber pasado pandemias, después de haber pasado olas siberianas en la capital de España, después de haber pasado danas, pues ¿qué nos queda, no? ¿Qué nos queda? Y la gente en plan de broma dice el apocalipsis zombie. Cualquier día llaman a la puerta de casa y es que ha venido el apocalipsis zombie. Y entonces yo estoy preparado teniendo en mi casa este cuchillo modelo tal o este cuchillo modelo cual, que es del tamaño familiar ranchera, y yo este cuchillo lo tengo como pieza de colección en mi casa, y por el y si viene el apocalipsis zombie, es una broma, obviamente es una broma, pero es una broma recurrente a la que acudimos en plan jocoso, en plan de chanza, cuando nos juntamos en tertulias, cuando nos juntamos en charlas de café, en charlas de amigos, y decimos, ¡hala! Exagerado, mira con lo que se ha hecho este, ¿no? Y además suelen ser recurrentemente, la mayoría de las veces, de las mismas casas. Bueno, es una broma, pero ¿es una broma? Seguro que es una broma. Hace poco llega un libro hasta mis manos. Yo os voy a enseñar el libro que llega a mis manos y espero que podáis leer la portada. ¿Estáis leyendo la portada del libro? Yo, cuando llegó este libro a mis manos por mediación de un amigo muy malintencionado, de esos amigos que tengo que les gusta eh, meter el dedo en el ojo, no podía dar crédito a que alguien haya publicado un libro así. Desde luego, tengo que decir que la primera conclusión que saco es que el autor del libro es un cachondo, ¿vale? Es un cachondo. Pero bueno, aquí está el libro. Zombie, guía de supervivencia, protección completa contra los muertos vivientes. Vivir, vivir para ver, o como decía una amiga mía, lo que hay que ver en este mundo por tener ojos, ¿no? Leemos la parte, me vais a permitir, me voy a poner las gafas, ya sabéis que no me gusta porque soy un tío muy coqueto, pero me voy a poner las gafas y voy a leer un poco la contraportada del libro. No descuides tu mayor tesoro, la vida. Este libro es clave para sobrevivir a las hordas de no muertos que pueden estar acechándote en este preciso momento sin que lo sepas. Zombies. Guía de supervivencia ofrece protección completa contra los muertos vivientes, gracias a los útiles consejos para salvaguardar tu vida y la de los tuyos. Este es el libro que podría salvarte la vida. Max Brooks, que mal pronuncio el inglés, disculparme, vive en Nueva York, pero está preparándose para mudarse a un lugar más remoto y resguardado si la situación lo requiere. Su reciente película Guerra Mundial Z
ha sido aclamada por el experto en zombies Simon Pegg como una obra de absolutamente indispensable. Yo no sé si los nombres que da aquí son de verdad o es como cuando éramos adolescentes, que los anuncios de detergentes, de bidones de detergentes de lavadoras, ¿os acordáis? Decían que tenían componentes para la limpieza de la ropa y decían unos componentes con activos de no sé qué, no sé cuánto, pulinos, una verborrea que yo creo que todos aquellos componentes es que ni siquiera existían, pero nos los soltaban en los anuncios y se quedaban tan anchos, ¿no? Pues yo no sé si esto es más o menos lo mismo. Sigo pensando que esto tiene que ser una broma y el tío que lo ha escrito es un cachondo o mmm, hay determinadas personas que tienen serios problemas. Pero bueno, como siempre estamos bromeando con lo mismo, cuando tenemos cuchillos de grandes dimensiones, a ver si consigo no tirarme el micro, me voy a la parte clave del libro y me vais a disculpar que lea un poco, porque yo creo que os vais a quedar sorprendidísimos. Armas afiladas, dice. Las armas afiladas de cualquier tipo tienen ventajas y desventajas sobre las anteriores. Las que tienen suficiente fuerza para partir un cráneo, en escasas ocasiones resisten después de varias repeticiones de lo mismo. Por esta razón, los cortes, particularmente la decapitación, cumplen la misma función que volarle la cabeza a alguien. Esto es increíble. Nota, entre paréntesis, nota. La cabeza diseccionada de un zombi aún puede morder y debe considerarse como una amenaza aun estando en el suelo. Entre paréntesis. La ventaja de cortar en lugar de aplastar es que puede hacer que matar a un zombi sea innecesario. En algunos casos, seccionar una extremidad o cerrar la columna vertebral es suficiente para incapacitar a un agresor no muerto. Nota entre paréntesis otra vez. Seccionar una extremidad también conlleva la posibilidad de entrar en contacto accidentalmente con el virus a través de la sangre del área expuesta. A mí me queda la sensación de que esta persona escribe bastante en serio, ¿eh? Continúo. El hacha de un civil puede romper con facilidad el cráneo de un zombi, hacer pedazos el hueso y el cerebro de una sola embestida. La decapitación es igual de fácil. Por esa razón, el hacha ha sido la herramienta favorita para las ejecuciones de zombies durante siglos. O sea, que da por hecho que desde hace siglos hay zombies. A ver si encuentro durante siglos. Conseguirlo, si una cabeza se mueve, puede resultar difícil. Además de esto, si el golpe termina siendo un desastre total, tendrás que compensarlo largándote rápidamente del lugar. En última instancia, el hacha de mano, la más pequeña, es una buena arma. Si estás acorralado y las armas más grandes resultan inútiles, un golpe de hacha hará algo más que encargarse del agresor. Las espadas. Bueno, pues empieza a hablar de las espadas, ¿vale? Las espadas medievales, las espadas de manos, especifica los pesos, los tipos de espadas. Estoy verdaderamente alucinado. Y viene la parte que yo creo que más podría encajar en esa reiterativa broma, en esa pertinaz broma que gastamos con respecto a los cuchillos de grandes dimensiones. En lugares estrechos, las cuchilladas más cortas son más ventajosas. La Gladius romana es una opción, aunque es difícil de encontrar imitaciones
que sean de utilidad real, preparadas para usarlas en combate. El ninjato japonés presume de empuñadura a 2 manos y en modelos especiales el acero templado. No sé lo que quiere decir con esto. Ambos factores hacen que el arma suprema sea el machete común o el cuchillo de grandes dimensiones. Debido a sus tamaños, peso y disponibilidad, probablemente suponga tu mejor opción. Si es posible, encuentra uno que sea de tipo militar. Normalmente se venden en tiendas de stock del ejército o en cualquier armería. Su acero suele ser de mayor calidad y sus cuchillas ennegrecidas, o sea, me figuro que se refiere a las pavonadas, ayudan a ocultarse en la noche. Bueno, así todo un libro. Yo no sé si cuando empezó esta broma, o no sé, para expresarme mejor, no sé muy bien cómo empezó esta broma de cada vez que sacamos un cuchillo de grandes dimensiones, reírnos diciendo que lo tenemos porque y si viene el apocalipsis zombie, ¿vale? Cuando realmente los tenemos, obviamente, porque nos gustan y porque son piezas de nuestra colección. Pero de vez en cuando aparecen cosas de este estilo que a mí, como dice una expresión muy típica del gran maestro cuchillero José Sabater, a mí este libro me ha volado la cabeza. O sea, a mí este libro sí que me ha volado la cabeza. Os podéis figurar, ojo, mirar el grosor del libro, os podría aburrir leyéndoos todo el índice del libro, cosa que no pienso hacer. Así, todo un libro hablando de cómo se tiene que proteger uno y defender de los zombies. No me queda más remedio que pensar que o este señor está patrocinado o subvencionado por las casas cuchilleras de cuchillos de grandes dimensiones, o este señor es un cachondo, o este señor, con todos los respetos, necesita ayuda. Pero bueno, venía al hilo de los cuchillos que vamos a enseñar hoy, que uno de ellos, su propio nombre lo dice, combate, y venía un poco al hilo de esas bromas que siempre nos gastamos en nuestros círculos, en nuestros corrillos, en nuestro mundillo, cuando queremos hacer chanza o broma sobre cuchillos de tamaños brutal o desmedidos con los cuales se ha hecho hace poco tiempo un amigo, ¿no? Por ejemplo, Cuchillos Don Luis, José de Cuchillos Don Luis, está haciendo por ahí últimamente un modelo que se llama el Poyúo, que es una auténtica barbaridad. Es una auténtica barbaridad. Creo que anda detrás del diseño de este cuchillo Papa Juan, del canal de Un Tajo. Bueno, pues es la clásica broma que se puede utilizar con ese cuchillo y decir, pero ¿dónde vas con ese cuchillo? Bueno, si viene el apocalipsis zombie, yo ya estoy preparado. Qué cachondos que somos. Eso que este señor no es español, es norteamericano. Y ojo, porque el tema tiene bemoles. No sé si lo leéis, 7ª edición. Desconozco si han salido más ediciones posteriores. Lo que está claro además es que siempre hay quien lo compra. En este caso yo no lo compro, a mí me lo ha pasado un amigo con bastante malas intenciones, ¿vale? Pero la prueba está que siempre hay quien compra estos libros. Me viene a la cabeza una antigua historia, y ahora ya me pongo un poco más serio, no porque la historia sea seria, pero sí, porque esta historia sí que es real, es una historia de transmisión oral que ocurrió a un antiguo guarda de caza de aquella guardería original
del Coto Nacional de Caza de Cazorla, Segura y Las Villas. Aquel guarda estaba en esos días, cuando sucedió lo que os voy a contar, cazando un cupo de caza con una persona que había venido al Coto Nacional de Caza a cazar, y se hospedaban los guardas durante los días de cacería, se hospedaban en un habitáculo, en una especie de casa que había en las proximidades del parador, que estaba precisamente preparado para que la guardería no tuviera que desplazarse todos los días hasta sus casetas forestales, lo cual era arduo, complicado, ¿vale? Para que los días que tenían permisos de caza con cazadores, pues pudieran quedarse a dormir allí en el Parador Nacional. A mí en su día se me dijo que en argot cariñoso, en argot humorístico, aquellos guardas, aquella habitación, aquella pequeña instalación, aquella pequeña caseta, no sé cómo decirlo, aquella pequeña edificación, le llamaban la buitrera. Bueno, pues cuando venían de cazar, al final de un día de caza, con un montero, de alguna manera a este guarda le hicieron llegar que tenía un problema familiar, un problema de salud familiar, y que se tenía que presentar inmediatamente en Cazorla Pueblo. Estuvo dándole vueltas a ver si podía esperar, a ver si el patrimonio forestal le ponía un vehículo para llevarle a Cazorla, pero como era gente de monte, era gente de sierra, era gente muy preparada, era gente muy avezada, tomó la determinación de que se iba a Cazorla andando. Lo más normal es que hubiera esperado a llegar al parador y por el puerto del Tejo hubiera brincado la cordillera y por el camino de los toros, que se llama, haber bajado hasta el santuario de la Virgen de la Cabeza, el santuario de la Virgen de la Cabeza de Cazorla, no el de Andújar, y haber llegado a la población de Cazorla. Pero se ve que el hombre iba nervioso por las noticias que le habían dado de ese tema delicado, de enfermedad familiar, que venían retirándose hacia el parador, y cuando llegaron a la Fuente del Oso, ni corto ni perezoso, le pegó una palmada en la espalda al chofer del Land Rover y le dijo: para aquí mismo que me apeo. Le dijeron: hombre, espérate un poquito más para adelante y subes hacia el puerto del Tejo y tal. Dice: no, porque se me va a hacer noche, ahí cojo mucha cuota, el sendero de bajada no me gusta demasiado, y aquí me voy a apañar mejor yéndome hacia la Iruela. Bueno, pues se bajó en la Fuente del Oso y cogió camino Chano Chano hasta el Collado del Oso. Los que conozcáis la zona sabéis lo que os voy a describir. Del Collado del Oso cogió el sendero que pasa por Peñón Borondo, un sitio muy mítico de la sierra. De Peñón Borondo subió al puerto de los Arenales, bajó rápidamente porque dio vistas a Fuente Rechita, y cuando ya había pasado Fuente Rechita, había pasado por debajo del eremitorio de la Magdalena y ya tenía la posibilidad de bajarse de la Iruela y buscar alguien que le acercara a Cazorla, pensó lo que pensó y se ve que con los nervios que llevaba en el cuerpo dijo: no, me subo por aquí a Prado Redondo y me descuelgo por el camino de los toros, lo que precisamente había evitado por nerviosismo. Le dio igual, digo, precisamente me bajo por el camino de los toros, me bajo al santuario de la Virgen de la Cabeza. Bueno, pues tomó esa decisión y ya estaba el día corto, muy corto de luz. El día ya había caído mucho y cuanto apenas se veía. Pero era gente que se conocía muy bien la sierra y tienen un don muy especial para distinguir la claridad de los senderos. Y no lo digo de broma. Mucha de esta gente, de estas generaciones, estaban acostumbrados a salir de sus casas, de sus cortijos, de madrugada, siendo todavía noche cerrada, porque a lo mejor tenían que presentarse al Tajo a trabajar, y ya no estoy hablando de los guardas, sino de reforestación, trabajos forestales, etcétera, etcétera, a tal hora, y a lo mejor para ir de su casa
al inicio del Tajo tenían que recorrer una distancia considerable y tenían ese don especial acrecentado con el tiempo a base de realizarlo, a base de aplicarlo, de saber con la vista distinguir la claridad de la arena del sendero del resto del monte, aunque se fuera bastante en penumbra. Esto lo he presenciado yo personalmente. No os estoy contando ningún cuento chino. Bueno, pues ahí iba el guarda subiendo a ver si llegaba a Prado Redondo, cuando de repente se para en seco, porque en la subida, que es una subida pronunciada con forma de zetas, en la subida de repente se le antoja que ve un bulto como una sombra negra que llevaba una especie de manto por encima que se levantaba y se agachaba del suelo. El guarda se paró en seco. Quien conoce esa subida hasta Prado Redondo desde el cruce que se puede bajar a la Iruela, estamos hablando de senderos forestales, hasta Prado Redondo, sabe de qué subida en zetas estoy hablando y que está totalmente carente de vegetación. El guarda, ya casi noche, se para en seco, se queda observando el sendero y duda, no se atreve a seguir hacia adelante. Sigue observando y efectivamente sigue viendo que algo le acecha en la parte superior del camino, en la parte superior del sendero. Vuelve a ver esa sombra negra que parece que como se eleva del suelo en el sendero y que parece que lleve algo negro. A él se le antojó, cuando a mí me contó esta historia, se le antojó que llevaba como un sayo negro encima, y que se movía un poco lateralmente, bajaba del suelo y se elevaba. Se le puso la carne de gallina. Dice que nunca ha echado tanto de menos llevar la carabina Destroyer, aquella carabina de 9 largo, 9 Berman, que llevaba la guardería forestal de Cerrojo, y inmediatamente se tentó a ver si llevaba el cuchillo de monte. Y el cuchillo de monte se había quedado en el Land Rover. Con las prisas de salir del coche para dirigirse a su casa, la carabina no la llevaba porque el servicio no lo precisaba, pero sí que llevaba su cuchillo de monte, como casi todos los guardas, para hacer las labores de ayuda a los monteros. Ellos portaban, casi todos ellos, un cuchillo de monte, que además no se los daba la administración, se los compraban ellos con su propio pecunio y a su gusto, con el que solían ayudar, como estábamos diciendo, en las labores de desolle, de arreglo de las piezas que los monteros habían abatido o para cualquier cosa. Pues bueno, lo que suele pasar, la ley de Murphy, se había dejado el cuchillo de monte en el Land Rover Santana del patrimonio forestal. Cuando ya se vio esta tesitura y seguía agudizando la vista porque ya era prácticamente de noche, estaba en el ocaso ya cerrado y seguía viendo aquella silueta, no lo dudó más y dijo: media vuelta al cruce de la Iruela, desando los pasos al cruce de la Iruela, y me bajo a la Iruela y ya buscaré a mi primo o ya buscaré a cualquier amigo que de alguna manera o que me dejen una bicicleta o que con una moto me acompañen. Estamos hablando de los años 60, de los años 70, me acompañen y me lleven hasta Cazorla. Cuando ya resolvió aquella tarde-noche, cuando llegó a su casa y ya se quedó más tranquilo, el tema de salud pues parece ser que había sido un mal susto, el tema había quedado, pues sí, en algo de una persona de su familia que se había puesto delicada de salud, pero había remontado, se había quedado un mal susto, y entonces decidió ya pasar la noche en Cazorla, dormir en Cazorla, pero a la mañana siguiente volverse otra vez al Parador Nacional para reincorporarse a la actividad cinegética que tenía programada, para no perder los jornales, como se solía decir. Muy de madrugada, de Cazorla subió al santuario,
por el camino de los toros, subió hasta Prado Redondo, ¿vale? Y en Prado Redondo bajó, en vez de, podía haber subido otra vez hasta el puerto del Tejo, pero él estaba con la mosca detrás de la oreja. Él quería ver si, como ya estaba amaneciendo, si era capaz de ver algo que le arrojara luz sobre qué era aquello que le había estado acechando la noche anterior y que a él los dedos se le hacían huéspedes y había pasado toda la noche en duermevela pensando que era aquello que le había esperado o que parecía que le estaba esperando a mitad del camino. Entonces, ni corto ni perezoso, en Prado Redondo, giró a la izquierda y cogió de bajada aquella famosa subida en zetas para ir al cruce de Fuenterrechita, para ir al cruce de Fuenterrechita. ¿Y cuál es su sorpresa? Que a mitad del camino, de repente, se encontró con un burro muerto. Decíamos que de repente se encontró a mitad del sendero, en el mismo sendero tirado, los restos de un burro muerto. Y se echó las manos a la cabeza. Yo todavía recuerdo cómo me lo contaba y dijo: María Santísima, si yo ahora ya sé lo que era. El burro estaba totalmente pelado, estaba totalmente en los huesos. Apenas, según él me explicó, le quedaba algo de piel en la cabeza, en la zona de la cabeza. El burro lo habían dejado en cuestión de horas en los huesos. Y, claro, él miró alrededor y vio unas cuantas plumas de grandes dimensiones que no eran más que plumas de buitres. Sí, señores, sí, los que sois del medio rural ya sabéis que cuando hay un animal, una bestia muerta, enseguida acuden los buitres y que los buitres, cuando están hartos de comer, es un animal que se pone ciego, o sea, come mientras que haya comida, ¿vale? Y luego tienen un serio problema que muchas veces les cuesta un serio disgusto con algún depredador. Y es que con las barrigas llenas, con las panzas llenas, les cuesta mucho trabajo remontar durante un rato el vuelo. A bien seguro, aquel guarda dice o que aquel era un buitre, lo que le pasó la noche anterior es que o era un buitre rezagado que se había quedado a los restos del festín, o era el que más había comido y al oír sus congéneres que alguien se acercaba caminando, el rodar de las piedras, habían alzado todos el vuelo y él en la oscuridad, en la penumbra, no los había visto levantar el vuelo, y aquel dragón, aquel panzón, aquel que se había quedado en el banquete a última hora o que había comido demasiado, lo que estaba haciendo era pegando brincos, pegando saltos para ver si conseguía elevar el vuelo y desaparecer de la zona. Los que hayáis tenido oportunidad de ver buitres machos y adultos de cerca, son unos bicharracos importantes, ¿vale? Son unos bicharracos de gran tamaño. Y este se echó las manos a la cabeza, este guarda se echó las manos a la cabeza, se rió de sí mismo y, por supuesto, como suele pasar estas cosas, cuando al final de aquel día, en la buitrera, en el parador, con el resto de sus compañeros, les contó su peripecia, les contó lo que le había sucedido, el cachondeo y las risas fueron generalizadas. Pero esas cosas sucedían en el mundo rural. Y muchas de ellas, como es este caso, luego se le encontraba un motivo, se le encontraba un origen, pero había otras muchas veces que no acertaban a encontrar el origen de determinadas cosas que les habían sucedido, y así empezaban las leyendas y así empezaban las historias. A buen seguro, aquel, aquel guarda aquella noche
hubiera dado lo que fuera por tener su cuchillo de monte o un cuchillo de los parámetros y del tamaño de lo que vamos a hablar y de lo que vamos a enseñar hoy. Todo, cuanto más, todo hubiera sido poco aquella noche cuando los dedos se le hicieron huéspedes y pensó que algún ser extraño en la oscuridad de la noche, que algún ser extraño le estaba acechando a mitad del camino. Pues bueno, cachondeo aparte, nos gustan los filos, cachondeo y historias aparte, nos gustan los filos grandes. ¿Por qué? Bueno, hay gente que no, ¿vale? Hay gente en nuestra afición que dice, no, yo soy de Nex, de cuchillos pequeños, de cuchillos de 4 dedos, de cuchillos discretos y como mucho veintitantos centímetros de tamaño el cuchillo para mí está bien. Hay para personas que 30 centímetros de cuchillo ya es mucho. Y hay para otras personas, para otros enfermos, entre los cuales yo me encuentro, que nos encantan los cuchillos grandes. Y cuando podemos, se ponen a tiro y tenemos la oportunidad, pues nos hacemos con algún ejemplar. Ejemplares que duermen el sueño de los justos en lo más profundo de nuestros cajones. O sea, ejemplares que prácticamente, de no ser que vayamos a una finca privada, es muy difícil que salgan de nuestras casas, ¿vale? Porque, a ver, luego, cómo le explicas tú a una agente de la autoridad en un momento determinado, no, mire, yo es que este cuchillo lo he sacado de casa para pasear por el monte. Ya sé que ahora, mirar, me ha pasado en bastantes vídeos. Ahora va a haber gente que me va a decir, es que siempre estamos iguales, con lo que se puede hacer, con lo que no se puede hacer, siempre estáis con las restricciones, siempre estáis diciendo que si esto no se puede, que si esto no es legal, que si tal, se puede hacer realmente lo que uno quiera, no sé qué, pues mirar, no. Yo, sinceramente, no soy de esa opinión. Soy de la opinión de que hay que observar la legislación, hay que observar la normativa, hay que ser prudentes y tenemos una coletilla en nuestra legislación. Ojo, si no ha desaparecido con las últimas novedades, que yo no he tenido tiempo de revisarlas, pero tenemos una coletilla que sí, que dice, la famosa esa que siempre mencionamos de a criterio de la gente actuante. Entonces, pues, sinceramente, de no ser que estamos en una finca privada nuestra o en la finca privada de un amigo, en algún sitio de circunstancias similares, hay determinados tamaños y parámetros de cuchillos, pues que no se llevan bien con la legislación española. Y algunos me diréis, no están prohibidos, no hay en... que sí, que ya lo sé, pero la realidad es que si te encuentran, te sorprenden, te cruzas, te topas a mitad del monte con una gente y vas con uno de estos cuchillos, lo más normal es que la gente te diga, oiga, ¿usted dónde va con esto? Y ya será cosa tuya dar las explicaciones los más plausibles posibles y los más convincentes para que no te rellenen un acta de receptación, te propongan para una sanción y tú luego con tu acta de receptación podrás recuperar tu cuchillo, ¿no? Pero la multa la pagarás porque es difícil explicar que tú salgas aquí en España al monte con un cuchillo de estas dimensiones de las que estamos hablando y que tanto nos gusta. Y no estoy diciendo nada en contra de estos cuchillos, que soy al primero al que me gustan y al que me encantan. Pero reconozco que luego se quedan en casa, de vez en cuando salen del cajón, se limpian, se aceitan, se admiran, se les da 2 o 3 vueltas visuales al cuchillo, se le toquetea, se le vuelve, en mi caso, por ejemplo, si es de acero carbono, se le vuelve a engrasar o se le vuelve a poner esa vaselina ecológica neutra, y vuelve otra vez durante X tiempo al sueño de los justos,
en lo más profundo de ese cajón que tenemos. Pero nos encanta saber y pensar que lo tenemos y que está ahí y que es parte de nuestra colección. Bueno, vamos a ver el cuchillo, que además os lo voy a enseñar en binomio, lo que mucha gente llama en canguro, a mí me gusta llamarlo en binomio. Os lo voy a enseñar en binomio con un hermano suyo, del cual ya hicimos en este canal una revisión, pero que le viene a este cuchillo que vamos a enseñar hoy, le viene como anillo al dedo tener un hermano un poco menor que él para hacer de binomio suyo. Y ya pasamos a ver el cuchillo. Por cierto, yo me lo voy a terminar de leer por si acaso. Bueno, y aquí tenemos los dos protagonistas del vídeo de esta semana. Para decir verdad, el auténtico protagonista de esta semana es este que tenemos aquí. Vamos a cambiar la posición. Es el auténtico protagonista de esta semana, con esta caja tan sobredimensionada, con esta caja grande, con la vitola a la que nos tienen acostumbrados algunos de los modelos de Cavar, y con su nombre, que enseguida lo podemos ver aquí, con su denominación, perdón, que no me salía, Cavar BK9 Beckar Combat Bowie. ¿Cuál es el otro que tenemos aquí? Pues el otro ya fue en su día objeto de nuestra revisión y no es otro que el Cavar BK3 Becker Tag Tool, el BK3, un cuchillo que en su día os llamó mucho la atención por su excentricidad y por sus curiosidades. ¿Por qué vuelvo a sacar hoy este cuchillo junto con el Cavar BK9 Combat? Porque, en mi opinión, según mi criterio, es el binomio perfecto para este otro cuchillo que es el protagonista del vídeo de esta semana. Vamos a recordar, vamos a retirar los embalajes, su vitola, vamos a retirar, abrir la caja y vamos a recordar el modelo del que estábamos o del que estamos hablando. Aquí lo tenemos, muchos lo recordaréis porque ya se revisó en el canal. Funda de baquelita, la empuñadura con rompecráneos o rompecocos típico de los BK de Cavar, y cuando lo abrimos sale este cuchillo tan peculiar y tan diferente, que yo no dudé en su día cuando presenté en el canal el vídeo. Ahora luego lo veremos un poquito más despejado sin la caja del BK9. No dudé en catalogarlo como que probablemente para mí, para mi opinión, este cuchillo era el rey de la supervivencia urbana, del preparacionismo urbano, por sus características. Vamos a apartarlo un poco, vamos a sacarlo un poco del tiro de cámara porque vamos a abrir la caja, como no, del protagonista de esta semana. Caja tan aparatosa que, si como coleccionista que soy, si no quiero estropear la vitola, hay que maniobrar muy, muy despacio con ella. Abrimos la caja y nos sale el pedazo de cuchillo BK9 Combat de la casa Cavar. Bueno, lo primero que vemos es claramente la diferencia de tamaño entre uno y otro. Y como en breves minutos
por lo menos durante la revisión, voy a retirar el BK3, lo primero que vamos a hacer va a ser desenfundar el BK9 antes de que lo veamos en su totalidad para que veáis de lo que estoy hablando. Para mí es el binomio ideal. ¿Por qué? Porque es el conjunto, el canguro, como muchos decís, el binomio perfecto de el rey de la supervivencia o el preparacionismo urbano, de ciudad, de núcleo habitado, con el rey de la supervivencia en el monte, en la jungla, en la selva. No quería dejar de pasar este vídeo sin enseñaros los dos cuchillos juntos, sin enseñaros los dos cuchillos a la vez. Y ahora, por supuesto, haremos la revisión del BK9, el cual lo he adquirido en la casa Filofiel de Almería. Ahora lo veremos más despacio, porque es el objeto de la revisión del vídeo de hoy. Vamos a darle la vuelta y vamos a dar a la vez la vuelta al BK3, que en su día, hace ya tiempo, lo adquirí en la casa Leopard de Madrid. Vemos que el mango es el mismo, la tornillería es la misma, el rompecocos es el mismo, cambian totalmente las fundas, una es de cordura y otra es de baquelita, aunque la cordura, ahora lo veremos, tiene un ánima interior de baquelita. Y la idea, en mi opinión, sería fijar, desmontar la tornillería para quitar el talid, que se puede desmontar como bien veis, y aprovechando los dos, veis, los dos agujeros inferiores, empezar a encordar el cuchillo de manera que lo fijemos a la funda del BK9 Combat. Bien por unas cintas, bien por unos acoples de cintas Moller, bien por, una vez fijado aquí abajo en los pasadores tubulares huecos, bien con velcros. Yo, para mi opinión, sería el binomio perfecto. Curioso cuchillo, el BK3, que no es el objeto de la revisión de hoy y no lo vamos a revisar otra vez en el canal, porque podéis ir a la hemeroteca y buscarlo, el vídeo que se hizo en su día de él, mirar el grosor que tiene, que enseguida eso sí que contrasta con el grosor que tiene el BK9 Combat, porque son dos cuchillos para dos trabajos muy diferentes, y esto es una auténtica bestia, es una auténtica pata de cabra. Yo no dudo en denominarlo un auténtico destroyer urbano. Bueno, y a lo mejor ahora empezáis a entender un poco por qué el inicio del vídeo, en la historia al principio del vídeo, ha habido un poco el cachondeo con las herramientas para el apocalipsis zombie. Este cuchillo, en un primer momento uno puede pensar, y ya digo que no lo voy a revisar, estoy dando unos parámetros muy por encima porque ya se revisó en este canal que este cuchillo no tiene punta, pero no es así, tiene una, dos y tres puntas. Obviamente no tiene la penetración de este cuchillo. Una funda de Kaides muy bien parida, que como veréis ahora sujeta el cuchillo de una manera importante.
Una vez enseñado el BK3, el que yo creo sinceramente que puede ser el binomio perfecto, el canguro perfecto para el BK9 y así tener lo más intenso, lo más conjuntado, lo más suplementado, lo más completo, un equipo de cuchillería, un equipo de filos todoterreno para salir de toda situación. Y retiramos el BK3 y, como es normal, nos quedamos con el cuchillo objeto de la revisión del día de hoy, que es el Ka-Bar BK9 Combat. Ya vuelvo a reiterar, así como el BK3 lo adquirí, el Leopard Madrid, lo adquirí lo he adquirido en Filofiel, Almería. En la caja, vuelvo a leer lo que dice en la caja. En la caja da un nombre totalmente completo, ¿no? El nombre completo de este cuchillo es, obviamente, el Ka-Bar BK9 Becker Combat Bowie. Es exactamente el nombre que la fábrica, el nombre técnico que se le da a este cuchillo. Ya revisamos también en su día, creo recordar que revisamos, no estoy muy seguro, o por lo menos enseñamos el BK2, ¿vale? Y yo sinceramente digo que son para mí unas de las piezas más importantes, más premium, más apreciadas de mi colección. Los 4 Ka-Bar que tengo, pero sobre todo el BK2, el BK3 y el BK9 Combat. El BK9 Combat no es un machete, ¿vale? Porque sus dimensiones, ahora las veremos, no hace que se pueda considerar un machete, pero sí es un cuchillo, bueno, podría ser estilo Bowie, como dicen sus fabricantes, es un cuchillo de grandes dimensiones, un cuchillo operativo de grandes dimensiones y contundencia, yo creo que preparado para salir de cualquier apuro, de cualquier atolladero, para resolver cualquier tarea dura, difícil que nos presente en el bosque o en el campo. Vamos a ver en primer lugar su funda. La funda es una funda de cordura, pues francamente muy bien trabajada, totalmente preparada para el sistema Moller de las mochilas, totalmente preparado para ello. El talid va, como podéis ver, con velcro y un corchete para fijarlo mucho mejor, para que tenga más fijación. ¿Veis? Se mete el cinturón, en el cinturón se pasa una solapa, se pasa la otra solapa, se cierra el velcro y a la vez se cierra el velcro. Si he atinado, que no había atinado, ¿vale? Se cierra el velcro. Claro, si el velcro es duro, que hace difícil la labor de que coincida el corchete, muy bien. Y una vez cerrado el corchete, queda totalmente cerrado la funda. Es una funda de cordura, pues francamente muy bien trabajada, totalmente preparada para el sistema Moller de las mochilas, totalmente preparado para ello. El talid va, como podéis ver, con velcro y un corchete para fijarlo mucho mejor, para que tenga más fijación. ¿Veis? Se mete el cinturón, en el cinturón se pasa una solapa, se pasa la otra solapa, se cierra el velcro y a la vez se cierra el velcro. Si he atinado, que no había atinado, ¿vale? Se cierra el velcro. Claro, si el velcro es duro, que hace difícil la labor de que coincida el corchete, muy bien. Y una vez cerrado el corchete, queda totalmente
cerrado Bueno, y como estábamos diciendo antes que nos quedáramos sin batería, pues la funda, una vez cerrado el corchete, queda hermética y perfectamente cerrado, dándole una gran robustez al cierre del talid. El tamaño del talid, 4 dedos, como podéis ver, para meter por dentro de él cualquier ceñidor militar sin ningún tipo de problema. Sistema Moller preparado para colocar en las mochilas, y una funda que veis que la parte delantera tiene un abridor de velcro que tiene mucho recorrido el velcro para poderlo ajustar el cierre, porque dentro de él tiene como un doble bolsillo, uno de ellos con una funda, a ver si os lo consigo enseñar, con una funda también de baquelita de plástico en la que se puede meter otro cuchillo tipo Skinner, por ejemplo, más pequeña auxiliar, y un bolsillito delante para, por ejemplo, poner una piedra de afilar. Tanto puede llevar este bolsillo doble, espero que esté pudiendo enseñaros con la imagen que es doble y que tiene una funda de plástico y un bolsillo encima, que se puede utilizar para estos dos complementos que acabamos de decir. Y encima, como el velcro va de arriba abajo, te permite de alguna manera controlar tú el nivel de cierre, por tanto, por si quieres meter una piedra en el bolsillo, como si quieres meter un Skinner auxiliar, ¿de acuerdo? Se cierra con el velcro y lo ajustamos a lo que queremos. Así, cuando metes el cuchillo en la funda y cerramos la trebilla o trabilla, pues la visión general del cuchillo que nos ofrece es esta. Francamente, un cuchillo muy operativo, muy práctico, con una funda de lona, pero que además del sistema Moller y de ser una funda, las ventajas que le da el sistema Moller y de ser una funda de lona, de cordura, han tenido la buena visión de que dentro lleva otras dos fundas de baquelita o de plástico que hace que proteja el cuchillo. En sí, al estilo antiguo, 2/4 de cuchillo, ahora lo mediremos, pero ya veis que el cuchillo tiene 2/4. Abrimos, lo sacamos y vamos a pegarle un pequeño vistazo al cuchillo. El cuchillo no es, como hemos dicho, no es un machete, sino es un cuchillo de grandes dimensiones. Sus cachas, su empuñadura, su pomo, es el mismo que sus otros hermanos. No se diferencia absolutamente nada en tamaño, en ergonomía, en material, en rompecocos, es el mismo. Tiene los tornillos Allen como sus hermanos anteriores, y lo que sí que podemos empezar a ver es que la hoja es mucho más grande que el resto del BK2 y del BK3. Tiene, la verdad es que tiene un agarre increíble. A mí me gusta mucho. Hay gente que denosta el agarre que tiene los Ka-Bar BK, pero a mí me gusta francamente mucho. Me llena mucho la mano y me gusta. La diferencia, vuelvo a decir, es el gran tamaño de la hoja con respecto a los otros dos modelos anteriores y al BK3 que acabamos de enseñar. Tipología Bowie, sí, como dice el nombre, pero un poco especial. Tiene una mesa muy amplia, tiene un vaciado plano, un micro bisel, microfilo, con vaciado plano hasta la mesa, y luego vemos que tiene una mesa amplia y rotunda, por decirlo de alguna manera. Casi al final del cuchillo, si observamos muy al final del cuchillo, empieza un falso contrafilo, porque al final el cuchillo cae, yo no me atrevería a decir exactamente que en un drop point, sino en una caída recta, ¿no? Pero si tuviera que elegir entre decir si es drop point o clip point, yo diría que es un drop point, porque parece que al final levante un poco la punta del cuchillo, pero no es exactamente así. Entonces, caída plana o drop point. Tiene una cremallera, como podéis ver, nada más una cremallera ascendente, que ayuda mucho al agarre del cuchillo, porque francamente llena mucho la mano y hace presión a la hora. La cremallera en ascendente hace presión a la hora de asir, a la hora de sujetar el cuchillo, y le da un conjunto de gran poder a la hora
a la hora de trabajar. Vuelvo a decir que ya veis que tiene un vaciado plano hasta que llega a la mesa. La mesa es por lo menos 1,5 cm y llega de punta a punta, o sea, la mesa le da una robustez importante al cuchillo, una muesca española y un ínfimo, muy pequeño recazo. A la parte de abajo no se puede decir que tenga un gavilán bajo, ¿no? No se puede decir, o yo entiendo que no se puede decir que tenga una guarda o un gavilán bajo, ¿vale? Es como está tratada la hoja, como está trabajada la hoja, la forma ergonómica que se le da a la hoja hace que cuando se empuña el cuchillo, pues sí, haga entre la ergonomía de las cachas y la forma del puño y la geometría de esta especie de protuberancia, hace que haga las funciones, pues sí, como si fuera un gavilán bajo, pero yo exactamente no creo que técnicamente se pueda decir que es un gavilán bajo. Desde luego sus funciones para que las manos no vayan hacia adelante del cuchillo las hacen perfectamente, aunque veáis que es una protuberancia pues redondeada y de tamaño reducido, con un, ya digo, un recazo ínfimo, muy muy pequeño. Pero todo esto, junto con la cremallera ascendente, hace que el agarre del cuchillo sea muy correcto, como estaba intentando os decir hace un rato, muy correcto para los trabajos y para desempeñar las funciones que tiene que desempeñar. Casi al final del filo, como decíamos hace un momento, casi al final del filo tiene este falso contrafilo que además llega muy al final y no le hace perder mucho grosor, no le hace perder mucho grosor al lomo del cuchillo, al grosor de la hoja, y tiene pues esta caída que estábamos ya comentando, que al final, aunque a simple vista pueda parecer que levanta un poco, que fuera un poco clip point, pero no, es un efecto visual. Yo le he colocado una regla y la caída es totalmente en recto. Por eso os decía que el falso contrafilo consigue pues que tenga al final, a pesar de ser un cuchillo muy grande, por ejemplo es lo que le diferencia de un machete, tenga pues la punta muy similar a un cuchillo Bowie, y veis que no pierde grosor hasta muy el final, hasta muy llegada a la punta del cuchillo. Le concede una penetrabilidad, pues hombre, no para tirar cohetes, pero le concede una penetrabilidad discreta, pero que es lo suficiente para, como estaba diciéndoos, diferenciarlo de un machete. Y entre el falso contrafilo y la punta, tal y como la tiene, la punta del cuchillo, tal y como la tiene, pues le concede esa cierta penetrabilidad que le da al final, en la parte final de la hoja del cuchillo, le da ese aspecto. Decíamos que le da ese aspecto, esa línea, esa imagen de Bowie. Tiene un pavonado con un nombre técnico que, bueno, la verdad es que me lo podía haber anotado para haberoslo dicho, pero no sé, lo he visto innecesario. Lo que está claro es qué es lo que no es. No es un parkerizado, como otras veces os he explicado, que por lo menos en los años 80, en el ejército, en argot militar, al recubrimiento, al pavonado que llevaba el CEDME y el FR8, el CEDMETON y tal, se le conocía como parkerizado, el pavonado aquel que tenía como chamota, lo menciono muchas veces en los vídeos, ¿no? Que tenía como textura, que tenía como chamota, que se suponía o se presuponía que le daba más fortaleza al pavón, le daba más resistencia y lo protegía más de de los golpes, de la erosión, de la oxidación. Eh, el cuchillo va pavonado en negro, siempre te insisten en que es un pavonado especial, altamente resistente, pero bueno, todos hemos visto vídeos, hemos visto fotos cuando se lleva un tiempo trabajando con los cuchillos
ese pavonado acaba saltando, se le acaban produciendo arañazos, se le produce deterioro. A mí, personalmente, yo estos modelos los tengo como pieza de colección, pero si decidiera tener alguno para utilizarlo, a mí no me importaría. O sea, no creo, además, al revés, que le da una cierta pátina, una cierta solera a los cuchillos. Si salta el pavón, pues saltó el pavón, y a medida de que salte mucho el pavonado, el recubrimiento, lo que habrá que hacer es esmerarse, cuando se termina de trabajar con el cuchillo, esmerarse en el aceitado, en el cuidado, en la conservación del cuchillo, porque ha perdido esta capa protectora. Bueno, pues sus marcajes BK9 por un lado del filo, y por el otro lado del filo, pues BK Kavar y Olean Ni. No es inglés, no he hecho los deberes, pero a bien seguro será parte de la marca o el lugar, no lo sé. No os voy a decir una cosa por otra. Olean.ni, pues no sé lo que es, ya lo miraré. En fin, un conjunto de cuchillo que vuelvo a decir, la propia casa Kavar, me reitero, lo vuelvo a decir, lo califica o lo cataloga como Bowie. Yo no lo veo un Bowie al uso, tampoco lo veo un machete al uso. En este vídeo va a ser muy importante la parte, en todos los vídeos es importante, ¿no? Pero en este modelo en concreto va a ser muy importante la parte de las especificaciones, porque creo que realmente nos va a decir mucho, nos va a arrojar mucha luz sus medidas y su peso, ¿no? Entonces, es un cuchillo grande, que no llega ni mucho menos por tamaño, no llega ni mucho menos a ser un machete, pero es un cuchillo grande, con un final de hoja, con aires de Bowie, y en fin, que la propia casa lo califica como un Bowie, con el nombre, me refiero con el nombre. BK9 Combat Bowie. A mí es una herramienta que me encanta. Volvemos a ver, desde luego aquí no se podría ver el equilibrio absolutamente por ningún lado, o sea que hay que sujetar porque el peso del cuchillo es increíble. Y es una de esas cosas que, por ejemplo, aunque sea un cuchillo de grandes dimensiones, aunque sea un Bowie, por el peso específico que tiene en toda la hoja, ayuda mucho, por ejemplo, al macheteo, ¿verdad? Con el grosor que tiene, que ahora lo veremos, pues entra muy bien en madera. El cuchillo está francamente muy bien afilado. Ya hemos dicho que tiene una penetrabilidad discreta, pero la tiene. Y además, si os fijáis bien en la punta, a ver, ahí lo podéis ver. El cuchillo está afilado, o sea, se han esmerado en afilarlo hasta la mismísima punta del cuchillo. No sé si me dejo algo, ahora cuando vayamos viendo las especificaciones del cuchillo iremos detallando más, no sé si me dejo algo, pero reitero, un gran Kavar de la serie Beka, del famoso cocinero, diseñador de cuchillos, y que reitero, como ya hemos visto al principio del vídeo, para mí tiene un gran binomio, tiene un gran compañero que les hace a los dos los convierte en un tándem espectacular, ¿vale? Los convierte en un binomio espectacular. El BK3 con el BK9 Combat. Vamos a ver las especificaciones. Bueno, y como ya he dicho, en el apartado de especificaciones de este vídeo en concreto, creo que es bastante importante porque nos va a arrojar mucha luz sobre los parámetros de este cuchillo. Vamos a ver cuánto pesa el BK9 Combat sin la funda. Pues mirar, él solo, sin la funda, casi se planta en el medio kilo de cuchillo.
solo con esto ya nos podemos hacer una clara idea de el cuchillo que estamos hablando. Y el cuchillo con la funda, que no creo que aumente mucho porque es una funda de cordura, aunque tenga dos fundas de plástico de baquelita dentro, el cuchillo con la funda se planta en 635 gramos de cuchillo, lo cual bien lo llevemos en la mochila con el sistema Moller o bien lo lleváramos a la cintura, va a ser un cuchillo omnipresente. Me refiero que siempre vamos a ser muy conscientes por su peso y por su volumen de que lo llevamos encima. Y con el Supermetro Bushcraft vamos a ver las medidas que arroja el cuchillo. Vamos a colocarlo en su punto justo y el cuchillo, a ver, perdonar que corrija la posición del metro, el cuchillo nos arroja un total de 37 centímetros y medio. Ahí es nada. De los cuales 23 centímetros son de hoja. Y como el recazo que tiene ya hemos dicho que es mínimo y baja en recto, pues prácticamente, y sin el prácticamente, también tiene 23 centímetros de filo útil. Como todos los cavar, vamos a ver lo que mide la empuñadura, el puño, el mango, el cabo del cuchillo, 14 centímetros. Y vamos a ver el ancho de pala que en este cuchillo, como es de un filo tan recto, nos va a arrojar la medida. Pues fijaros una cosa, no llega, pero está muy cerca de los 5 centímetros de ancho de pala. Puede que tenga 4,8, 4,7 centímetros de ancho de pala. Y siguiendo fiel a la petición, siempre lo recuerdo porque es así, que me hizo en su día un suscriptor, lo sigo viendo, voy a tomar la parte más ancha del radio o el grosor de la empuñadura del cuchillo y son 10 centímetros. 10 centímetros de circunferencia, de radio, de grosor de la empuñadura del cuchillo. Y con el calibre o pie de rey vamos a ver el grosor de hoja del cuchillo, que ya dijimos que ni mucho menos iba a ser el grosor tan espectacular que tiene el BK3. ¿De acuerdo? Está en 5, creo que lo veréis perfectamente, si no lo muevo un poco, pienso que sí que lo veis. Está en 5 milímetros de grosor de hoja. Ahora os podéis hacer un poco la idea, por la comparativa que os he puesto hace un rato, ¿no?, de el espectacular grosor de hoja que tiene el BK3. Conclusiones finales del cuchillo. Pues mirar, creo que hay en cuchillos en los que no me molesto a hacer conclusiones finales del cuchillo, porque el cuchillo no tiene mucho más recorrido o porque también además me arriesgo a repetirme más que el ajo aceite, ¿no? Pero yo creo que este cuchillo sí que se merece una última mirada. El rompecocos que tiene al final del cabo del mango toda la familia de los Cava Arbeca, para mí es muy, muy espectacular y además muy operativo. El agujero para el cordón fiador me encanta porque es un señor, a ver que veáis el hueco de luz, es un señor
agujero para cordón fiador, lo cual no nos limita solo a un cordino de pocos milímetros o al típico paracord de 5, ¿no? Aquí podemos ir a una tienda perfectamente, podemos ir a una tienda de montaña donde venden el cordino, como bien sabéis todos, por metros, por medida, y podemos comprar algunos pasos de cordino bastante importantes de grosor, con los cuales haríamos una rabiza o un cordón fiador de un tamaño y de un grosor considerable. Las cachas, pues en muchos sitios habréis visto pues que la gente cambia las cachas. La gente tiende mucho con estos cuchillos a comprar cachas que la mayoría de las veces no suelen ser de origen, ¿vale? A comprar cachas que se venden por ahí, ¿vale? Por ahí, o gente muy valiente que se las hace, que se coge la madera y se hace las cachas, porque a diferencia de otros cuchillos que van con tornillos Allen, la tornillería del mango, del cabo, que sujeta las cachas de estos modelos de cuchillos, sí que son operativamente desmontables sin ninguna dificultad y con toda facilidad. La hoja ya hemos hablado muchísimo de ella, la muevo un poco para que la veáis, un muy ínfimo pequeño recazo, una muesca española para facilitar el afilado, un pavonado y esta parte final del cuchillo que es la que le quiere dar ese acabado de Bowie, como su propio nombre, el propio nombre del cuchillo lo dice, o al menos eso es lo que pretende el fabricante. Cuando lo vas moviendo y vas haciendo juegos de luz con él, es cuando realmente se va viendo cómo tiene el trabajado de la hoja del cuchillo, ¿no? Hasta dónde es vaciado, hasta dónde es mesa, dónde está el falso contrafilo, dónde empieza a caer y dónde realmente empieza a perder grosor, que es incluso más adelantadamente que cuando empieza el falso contrafilo. Un cuchillo potente, un cuchillo potente. Un cuchillo, la verdad, que para los trabajos más duros, para desempeñar las funciones, para salir de los atolladeros complicados o complicadísimos con los que nos pudiéramos encontrar en el medio rural. Para mí este es uno de esos cuchillos que, si no lo es ya, con el tiempo se convertirá en leyenda de la cuchillería. Y, reinsisto, con su binomio, o con lo que yo propongo como su binomio, el BK3, hacen, y lo voy a decir un poco castizo, hacen el dúo dinámico.